Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy voy a hacer una comparativa que llevo bastante tiempo queriendo hacer. Voy a comparar el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max, este es el 13 Pro normal, con el iPhone 13 y el iPhone 13 Mini, este es el Mini. Lo bueno es que el Pro y el Pro Max y el normal y el Mini comparten sistemas fotográficos, así que si dudáis entre si queréis un normal o un Pro, o si queréis un normal o un Max, o si queréis un Mini y un Pro y no sabéis qué dispositivo comprar por cámaras, pues estáis en el sitio correcto para averiguar cuál es mejor a nivel fotográfico. Lo cierto es que vamos a hacer un vídeo bastante rápido, o al menos lo voy a intentar, no me voy a ir a los 25 minutos como la comparativa entre el 13 Pro y el S21 Ultra. En este caso, cuando hablamos del hardware, las diferencias son muy evidentes. Tenemos 4 cámaras de 12 megapíxeles en el Pro y 3 cámaras de 12 megapíxeles en el normal. La primera cámara, la cámara principal en este caso en el Pro, es una cámara de 12 megapíxeles, un sensor bastante grande con estabilizador sensor shift, o sea, estabilizador en el propio sensor, no en la lente, y además tiene una focal f1.5. Y en el 12 y el 12 Mini tenemos 12 megapíxeles, f1.6, un sensor más pequeño y con el estabilizador óptico, pero no sensor shift. Aquí ya empiezan las primeras diferencias. Y sí que es cierto que cuando hablamos de fotografía normal tenemos un poco más de rango dinámico en el iPhone 13 Pro y el Pro Max. Tenemos también un poquito más de nivel de detalle. En general creo que las fotografías tienen un pequeño punto. No es mucho, de hecho hay que hacer bastante zoom para ver a veces esos pequeños detalles. Y cuando es tema de rango dinámico, pues por ejemplo aquí en este caso, ¿no? Que la patilla de la gafa seguramente esté excesivamente blanca, pues tengo que hacer mucho zoom para ver que este tiene una fase donde se ve un poquito más de detalle diferente a este. Pero las diferencias no son muy grandes y de hecho es algo que me ha sorprendido. Y una de las razones también extra es que este dispositivo, como sabe que tiene unas cámaras peores, lo que hace es activar antes el modo noche. Entonces, cuando hay poca luz, este dispositivo activa antes el modo noche que este y al final lo que hace es hacer una captura más larga, saca más información, más detalle e incluso en algunos casos, en esos puntos intermedios, creo que las fotografías de este dispositivo están mejores. Evidentemente, tú podrías coger y activar aquí el modo noche, entonces quedarían mejor estas fotografías. Pero si tú no lo haces porque no lo tienes por qué hacer, en este caso las fotografías estas quedan un poco mejor, las del modelo más pequeño, y sorprende. Cuando las fotografías tienen muy poca luz o estamos en situaciones extremas, ahí se nota el sensor más grande y la lente más luminosa, además del estabilizador. Así que en este caso tenemos que decir que la cámara principal del iPhone 13 Pro y del Pro Max es mejor que la del iPhone 13, pero es una diferencia menor de la que podríamos haber pensado en un primer momento. Después, cuando pasamos a la cámara gran angular, también tenemos bastantes diferencias de hardware. En ambos casos tenemos 12 megapíxeles, pero aquí tenemos f1.8 y aquí tenemos f2.2. Y lo cierto es que este sensor además también es bastante grande. Y aquí sí que ya se nota. En las fotografías con situaciones intermedias ya se nota, pese a que este active el modo noche, tenemos un mejor rango dinámico aquí, tenemos un mejor nivel de detalle. En general, pues tengo que reconocer que tenemos unas fotografías mejores en este dispositivo que en este. Las fotografías normales, una situación como esta, si no hago la fotografía hacia el sol, o sea, si la hago hacia el otro lado, tengo que reconocer que no hay ningún tipo de diferencia, ni a nivel de detalle, ni rango dinámico. Si se nota en algún punto es a lo mejor en la esquina haciendo mucho zoom, pero tengo que reconocer que en general me ha sorprendido que este dispositivo siguiera bastante a la altura. Cuando baja mucho la luz y cuando los dos activan el modo noche, ahí no hay ningún tipo de duda. Este dispositivo funciona mejor, las fotografías salen menos movidas porque están menos tiempo capturando luz, y en las situaciones extremas, cuando los dos capturan al máximo, aquí tenemos más luminosidad, un sensor mejor y las fotografías aquí sí que son bastante mejores. Y aquí viene la gran diferencia de estos dos dispositivos y yo creo que es un poco la razón de ser de los dispositivos Pro, y es que aquí tenemos un teleobjetivo, 12 megapíxeles, 3 aumentos, f2.8 y aquí hacemos el recorte digital. Y lo cierto es que creo que con enseñaros unas cuantas imágenes ya lo vais a ver. No hay ningún tipo de duda que este dispositivo hace mucho mejores fotografías que este dispositivo cuando hablamos de ese zoom 3 aumentos, además los he igualado a 3 aumentos, pero cuando haces 2 aumentos, el sensor más grande y el sensor más luminoso también se nota, e incluso en algunos casos, cuando hay muy poca luz, este dispositivo utiliza el sensor principal para hacer el recorte, porque considera que son mejores las fotografías hechas con el sensor, con el recorte digital del sensor principal, que utilizar el teleobjetivo. E incluso en esos casos la diferencia respecto a este es muy grande. Sin ninguna duda, un sensor más grande, más optimizado para este tipo de fotografía, mejor estabilizado. En las situaciones complicadas, 3 aumentos, sin ningún tipo de duda, el iPhone 13 Pro es mucho mejor
que el iPhone 13. Y ahora vamos a hablar de la cámara principal. En ambos casos tenemos una cámara de 12 megapíxeles y tengo que reconocer que en la comparativa directa, o sea, haciendo las fotos así ahora mismo de los dos, no he notado muchas diferencias. Pero sí que es cierto que, por otro lado, he hecho muchas fotografías con este dispositivo y he hecho muchas fotografías con este dispositivo. Y la sensación general es que se ve un poco mejor en este dispositivo, en especial en el vídeo. Pero bueno, las diferencias son mínimas. Y ahora sí que ya vamos a hablar del vídeo. En este caso tenemos dos de los mejores exponentes de vídeo del mercado, 4K a 60 fotogramas por segundo, con todas las cámaras. Estáis viendo unos ejemplos ahora aquí por encima. Tengo que reconocer que hay poca diferencia. Sí que es cierto que si hablamos de lo que es a nivel de estabilización, parece que en la cámara principal tenemos aquí un poquito mejor de estabilización. Entiendo que también será por ese sensor mejor estabilizado en el propio sensor en vez de en la lente. Y también tengo que reconocer que me da la sensación de que este dispositivo, el gran angular, cuando hay poca luz, funciona bastante mejor. Menos nivel de ruido, tenemos un poquito más de nivel de detalle. En general, si buscas vídeo, este dispositivo lo vas a notar. Y sobre todo, lo que más me gusta de este dispositivo en vídeo es el x3, un look muy chulo, muy bien trabajado. Creo que en ese sentido Apple lo ha hecho muy bien con este teleobjetivo, ya lo dije en el análisis. Para mí, a nivel de vídeo, es una auténtica maravilla haber podido probar este x3 de Apple. Las grandes diferencias, en este caso, vienen en la opción de poder grabar Apple ProRes RAW para la grabación de vídeo. En este caso los tenemos en los iPhone 13 y no los tenemos en ninguno de los iPhone normales, ni en el 13 normal, ni en el mini. Y eso es una de las pequeñas diferencias o una de las grandes diferencias que tenemos entre los dos dispositivos. Esas funciones extra o funciones que tenemos en los modelos Pro, como por ejemplo el Apple ProRes, el Apple ProRes RAW, se ven mejor e incluso creo que en algunos casos en el modo cine tenemos un rendimiento un poco mejor. Y creo que es por lentes más luminosas, entienden mejor el nivel de detalle y ya generan un poquito más de información, y también porque aquí tenemos un núcleo más en la GPU. Entonces, puede ser que todo esto haga que en las situaciones más difíciles saque un punto extra los dispositivos Pro frente a los dispositivos estándar. Y ahora toca hablar de la aplicación. Aquí prácticamente no hay diferencias más allá de esas que os he dicho, de los modos Apple ProRes, del códec o del RAW o de la fotografía, pero en general la aplicación es la misma. Tenemos estas diferencias, pero no hay ningún tipo de cosa que falte en los demás. Eso es algo que creo que dentro de lo que cabe no está mal. Hay que entender que el iPhone 13 más económico son 800 euros, que es el mini, entonces bueno, se entiende que tenga una experiencia lo más gama alta posible. Y el siguiente apartado, en este caso, pues vamos a hablar un poco de las conclusiones, y creo que si a ti te gusta la fotografía y buscas el mejor smartphone que puedas tener a nivel fotográfico, pues sin ninguna duda, entre estos dos, el iPhone 13 Pro es mejor. Tenemos una cámara principal un poquito mejor, tenemos mejor estabilización en vídeo, tenemos un gran angular que es mucho mejor en cualquier situación, tenemos un teleobjetivo también mucho mejor, así que sin ninguna duda, si buscas la mejor experiencia fotográfica que puedas en un iPhone, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max están muy por delante, o bueno, bastante por delante, menos de lo que podíamos pensar a lo mejor del iPhone 13 y del iPhone 13 mini. De hecho, antes del 13 y del 13 mini, casi te recomendaría el 12 Pro y el 12 Pro Max del año pasado. Así que nada, hasta aquí esta comparativa. Te dejo por aquí el análisis del iPhone 13 Pro y te dejo por aquí el análisis del iPhone 13 mini. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto.